Bien, mis hermanos, de nuevo estamos por acá. Ahora para la exposición de la palabra de Dios, por favor busquen en sus Biblias el libro de Lamentaciones, del profeta Jeremías, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 25. Hasta el 48. Dice así la Escritura. Lamentaciones 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Amén. Oremos. Alabado Dios y Señor, bendito Redentor, hoy venimos delante de ti, Padre, pidiendo tu favor, tu presencia, tu asistencia de principio a fin, que solo digamos aquello que va a ser para edificación y gloria tuya, que solo digamos aquello que es para enseñanza e instrucción de tu pueblo, Señor, que nosotros mismos seamos instruidos. Usa tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tratando con el dolor. Tratando con el dolor. Hermanos, en todos los aspectos de la vida, y especialmente la vida del cristiano, las cosas que piensa, las cosas que hace, las cosas que entiende, la manera de ver las cosas es distinta al inconverso. Son dos mentes completamente diferentes. El inconverso sigue la tendencia natural, sigue la lógica. El inconverso sigue en pro del conocimiento que posee de las cosas. En el caso de algo que aflige, algo que le produce dolor a la persona, él también se comporta de esa manera, es decir, conforme a su tendencia natural. La tendencia natural del ser humano es, hay dolor, hay que eliminar ese dolor. Muchas veces los médicos llegan al extremo de tratar la consecuencia y no tratar el centro, el meollo, qué es lo que está produciendo ese dolor. Pero esa es la manera natural del ser humano pensar. Eliminar el dolor, quitar de su vida todo aquello que perturba,
quitar de su vida todo aquello que la lastima. Esta es la razón por la que nosotros encontramos a personas que solamente se limitan a tratar los síntomas, pero no la enfermedad. No tiene sentido tratar, por ejemplo, de mejorar el hígado si no se elimina el alcohol. Esa es la causa. En la lectura que nosotros tuvimos, se narra un evento muy importante en la vida del pueblo de Israel. Momento doloroso, ustedes saben, estamos leyendo precisamente los miércoles el libro del profeta Jeremías. Jeremías le tocó hablarle a los líderes, hablarle al pueblo cuando estaba allí a punto de ser invadido por Nabucodonosor. Ese evento fue bastante doloroso, sin igual. La nación de Judá fue invadida por los caldeos al mando de Nabucodonosor y este fue el episodio más difícil que ellos tuvieron en su historia. La ciudad fue rodeada hasta que las fuerzas del pueblo ya no podían más, hasta que las fuerzas del pueblo fueron desapareciendo. Dice el capítulo 2, el versículo 20, estamos en el libro de Lamentaciones. Dice el capítulo 2 en el versículo 20, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. Qué doloroso. Había tanta hambre con el sitio. El sitio es que el ejército rodea la ciudad hasta que toda provisión se termina y el pueblo se rinde. Y allí ocurrió eso, que las madres acudían a comer carne humana para sobrevivir. Dice el capítulo 5, el versículo 12, para que tengamos una idea, los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. La furia y la crueldad de los caldeos era tal que aun aquellos que resultaban inofensivos, que no podían pelear, no lo perdonaron, lo colgaron. Era arrasar completamente a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Dice el capítulo 4, en el versículo 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Así fue la situación a donde ellos, como les dije, la etapa de mayor sufrimiento que pasaron no fue la esclavitud en Egipto, fue esa incursión del rey Nabucodonosor, a donde aún los viejos, los sacerdotes, arrasaron con todo. Esto había sido mayor que todas las aflicciones anteriores que él había tenido como nación, me refiero a Judá. La pregunta es, ¿y qué beneficio puede obtener el pueblo de Dios de una situación tan lamentable? Eso nos lleva al primer punto nuestro, es el beneficio del dolor. Comúnmente, hermanos, nosotros escuchamos decir que las dificultades ayudan a la persona porque van ganando experiencia. Tomamos experiencia de lo que a nosotros nos ha sucedido en el pasado y la experiencia es un beneficio, es algo provechoso. Ahora, el Señor nos señala un beneficio más alto que la simple experiencia, porque todos vamos consiguiendo, ganando, adquiriendo experiencia, pero Dios nos muestra un camino más elevado. El beneficio es buscarlo y encontrarlo a Él. Recordemos, el ser humano por naturaleza tiende a alejarse de Dios. El ser humano no busca a Dios. Dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías capítulo 53, versículo 6. Sí, esa es la explicación de por qué a una fiesta no hay que invitar a nadie y se llena. Sí, esa es la explicación de por qué a algo que tiene que ver con el Señor hay que invitarle e incluso ser insistente. ¿Por qué? Porque
cada cual se apartó por su camino. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La tendencia humana, la tendencia natural del ser humano es a alejarse de Dios. El ser humano en su manera natural de pensar, cuando las cosas van bien, cuando hay comodidad, cuando todo va sobre rueda, la tendencia es a que el corazón se eleve. El corazón comienza, la persona comienza a pensar que eso es lo que se merece. Aunque hayamos hecho nada para conseguirlo, pero entendemos que ese es el tipo de vida que nosotros merecemos. Algunos artistas se han elevado a un grado tal, fama, dinero, parrandas, que eso ha sido para su propia ruina. No han podido soportar ese sistema, se han desviado detrás de las drogas y todo ese tipo de cosas, porque no han podido sobrellevar ese enaltecimiento que ellos tienen en su corazón. Se les ha hecho imposible manejar esa condición para lo cual ellos no fueron diseñados. Pero el creyente no piensa de esa manera. El creyente tiene las Sagradas Escrituras que nos ayuda a pensar como piensa Dios. David, cuando fue librado de todos sus enemigos, cuando la aflicción terminó, él elevó a Dios un cántico. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5 al versículo 7 dice: Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Eso hizo el salmista David. Cuando él termina todas sus aflicciones, él comienza a hacer un recuento. Él dice: me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Y qué yo hice? En mi angustia invoqué a Jehová. Ahí está el punto. Buscar a Dios en medio del dolor. Ese es el punto más importante. Ese es el provecho que una persona puede encontrar en su dolor. El desierto a donde estaba David huyendo de su enemigo Saúl, lleno de peligros, enemigos por acá, por allá, que buscaban sus vidas. Todo eso fue el gimnasio donde David fue preparado para asumir la corona, para él gobernar a Israel. Allí David aprendió a buscar el rostro del Señor en su aflicción. Allí David aprendió a depender del Señor. Allí David aprendió que no dependía de él su seguridad, sino de Dios. Allí David aprendió a no confiar en su ejército, sino en el Señor. Allí David fue preparado para la corona. Este es el más alto beneficio que una persona puede sacar del sufrimiento. Equivale a no desperdiciar nada de lo que viene de la mano de Dios. Sea tiempo de abundancia, sean tiempo de escasez, no podemos desaprovechar nada de lo que viene de la mano de Dios. Sean tiempos de sufrimiento, sean tiempos de alegría, todos son para un aprendizaje y para gloria de Él. Dice el salmista, además de esto, en el Salmo 119, dice, por ejemplo, el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El corazón del hombre es como un animal rebelde que siempre quiere desviarse, irse por otro lado. Dice él, antes que fuera humillado andaba descarriado, andaba por un camino extraviado, caminando por caminos no buenos. Dice, pero ahora guardo tu palabra. La humillación y el dolor le enseñó a someterse a Dios y a su palabra. Dice el mismo salmista, estamos en el Salmo 119, un poquito más adelante, en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué saludable es para nosotros terminar nuestros días diciendo,
bueno. Bueno me es haber sido humillado. El placer hace más daño al hombre que la aflicción. Aparentemente el hombre ríe, sonríe, se alegra en esos momentos de placer, pero la aflicción le hace más provecho, le da más provecho a ese corazón. En la aflicción, no solo el salmista, sino que el orgulloso y cruel rey Nabucodonosor, rey de los caldeos, después de ser humillado, después de pasar por ese momento difícil a donde su mente no estaba coordinando muy bien por ayudarlo, fue cuando él dijo las siguientes palabras. Daniel capítulo 4, versículo 35. Él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Eso dijo un rey cruel, un rey pagano, un rey que no había sido instruido en la palabra de Dios. Sí, eso fue en su humillación. Las dulces palabras del profeta Daniel un año antes, había pasado ya 12 meses, le dio consejos, advertencias, le dijo cómo hacer las cosas en buen dominicano. Ya al cabo de 12 meses, ya Nabucodonosor había olvidado todo eso. No la tomó en cuenta. El impacto que provocó tal vez le atemorizó, pero ya pasó. No va a pasar nada, ya pasó un año. Cuando comienza a elevarse su corazón, él tal vez abrió las puertas de su palacio y comenzó a ver lo bella y lo grandiosa, la gloria de Babilonia, de la ciudad, cuando pronunció las palabras, ¿no es esta la gran Babilonia, la cual yo edifiqué con el poder de mi fuerza? No había terminado el pensamiento cuando Dios lo humilló. Vino a él un tipo de locura que él tuvo que convivir con los bueyes afuera, hasta hierba comía. Esta enfermedad le sobrevino exactamente en ese momento. Eso está narrado en Daniel capítulo 4, versículo 30. Exactamente en ese momento en que el pico de su gloria estaba más alto. En el momento en que él pensó que la gloria de Babilonia se debía a él. Esta enfermedad y esta humillación, sin embargo, fue como una soga con la que Dios lo aló al camino correcto. Fue como una soga que le trajo al camino por donde él verdaderamente debía andar. ¿Cuál era? Que él, aunque era rey, estaba en su lugar, pero que Dios estaba en el lugar más alto. Que como él mismo expresó, Dios es el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y que no hay quien detenga su mano. Él comprendió que el soberano no era Nabucodonosor, sino Dios. Ahora las cosas están en su lugar. Entonces ya él estaba listo para volver a la normalidad, porque la humillación lo llevó a la realidad, lo llevó al camino correcto. En estos ejemplos que hemos visto, hermano, notamos que la aflicción lleva al corazón a buscar a Dios. La aflicción endereza nuestros caminos. Tal vez nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Es que acaso no hay otra metodología? ¿Es que acaso no hay otra forma de hacerlo? La respuesta es que esto se debe a la naturaleza de nuestro corazón. Debido al tipo de persona que somos, pecadores, endurecidos, nosotros necesitamos eso debido al corazón que tiene el ser humano. Para nuestros corazones el quebrantamiento es una medicina. Para nuestros corazones el quebrantamiento nos baja y nos hace someternos a Dios. Para nuestros corazones el quebrantamiento lo hace sensible, lo hace obediente a la voz de Dios. Esto, claro, en aquellos que tienen un corazón dispuesto para el Señor.
porque como veremos más adelante, hay otros que el quebrantamiento los torna amargos, duros, el quebrantamiento los torna resentidos, el quebrantamiento hace todo menos acercarlos a Dios. Mientras más le duele, más se endurecen. Mientras más dolor, más rechazan a Dios. Entonces, estamos hablando en el ámbito de aquellos que han conocido al Señor Jesucristo. El quebrantamiento nos permite que nosotros como criaturas nos sometamos a Dios, le veamos como Dios y nosotros por debajo de Él, como pasó con Nabucodonosor. El quebrantamiento nos permite colocar a Dios en la posición que a Él le corresponde en el trono, en el cielo y nosotros en la tierra. El quebrantamiento es como decir que pone las cosas en su lugar. Antes de nosotros concluir este punto, deseo señalar un ejemplo más que no quiero pasar por alto. Se trata de Sansón. Ya nosotros sabemos el tipo de vida licenciosa que llevaba Sansón, detrás de la lascivia y esas cosas. No se sometía, sus padres le hablaban, pero Sansón vivió de esa manera. No tomaba en cuenta los principios que le habían enseñado. Sin embargo, muy probablemente la oración más profunda de Sansón fue cuando estaba humillado, cuando cayó en manos de los filisteos, cuando estaba allí sin fuerzas, avergonzado, cuando era un espectáculo para los filisteos, encadenado, sin posibilidad de salir de allí. Esa historia está narrada en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, en el versículo 28. Ese era el punto más profundo del lodazal en que se había metido Sansón. El momento de mayor oscuridad, el momento más difícil. Sus ojos le fueron quitados. Ya no era una persona temible, sino que era sencillamente como un asno de carga, un mulo de carga. Estaba amarrado para darle vuelta a un molino. Era el momento de mayor debilidad en su vida. Ya no era fuerte, pero también ese fue el momento en que Sansón oró con todo su corazón. Nada distrajo en ese momento a Sansón. Nada fuera de Dios conquistó su interés de modo que su mente divagara o se fuera detrás de otros intereses. No. Nada más en ese momento deseaba Sansón, sino que poder llegar a Dios en oración. Le pudieran haber ofrecido, Sansón, ¿tú quieres un trono? No, lo que Sansón quería era llegar a Dios en oración. Le dijo al Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Jueces capítulo 16, versículo 28. Una oración corta, pero con todo el corazón. Corta, pero llena de fe. Corta, nacida de un corazón afligido, de un corazón quebrantado. A veces nosotros dejamos de orar por hacer otras cosas. Yo oro más tarde. Sí, yo oraré después. A veces dejamos de orar por ir a otros lugares, por ir a disfrutar de otras cosas. Decimos, oraré después. Pero Sansón en su dolor pediría a gritos, déjenme orar a mi Dios. En este momento de dolor, lo único que quiero es que me dejen orar a mi Dios. Ese era su último deseo. Eso era lo que él quería. Así fue el dolor para Sansón. El látigo que lo acercó a su Dios. Así fue el dolor para Sansón. La soga que le trajo al camino correcto. Si no fuera por ese dolor, si no fuera por esa humillación, estaría lejos, estaría dormido o estaría disfrutando del placer impuro con Dalila. Estaría descarriado completamente. De ese dolor no haber venido a su vida, de ese dolor, de esa humillación no haber venido a su vida, ¿se imagina usted el desastre de vida que sería? ¿Cómo habría terminado Sansón? Entre los filisteos,
siguiendo aquellas mujeres filisteas. Veamos entonces en segundo lugar que el dolor, el sufrimiento, trae un conocimiento de Dios más profundo. Vayamos a Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, es la etapa final de la vida narrada de Job, o sea, lo que sabemos de su vida. Es la etapa final del quebrantamiento y del sufrimiento de Job. Dice en el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este solo verso tan corto encierra el beneficio que obtuvo Job de su dolor. Este fue el resultado de su larga y molesta aflicción, una aflicción que nadie la hubiese deseado, una aflicción que movía a otros a compadecerse de él. ¿Qué pasó con Job? Job pudo conocer a Dios de una manera más profunda, de una manera experimental. Lo que él vivió fue una experiencia con su Dios. Él dice que ya no le conocía de oídas. Recordemos que antes, en los tiempos de Job es uno de los primeros libros de la Biblia, no había manuscritos. El conocimiento que las personas tenían acerca de Dios o de la religión era un conocimiento que venía de mayores a menores. Era oral, de manera oral. Iba traspasándose ese conocimiento hasta que llegamos a los libros de Moisés, que Moisés comienza a escribir. Él podía decir que lo que él conocía era de oídas. Él se había sabido sentar y a escuchar a sus mayores, hablarle de Dios, y él lo había creído. Pero en la aflicción, él dice, mis ojos te ven. Fue un conocimiento más claro, más evidente, fue un conocimiento más palpable. Job ahora podía decir que conoció a Dios no por el mero relato de los ancianos, sino que en medio del dolor conoció lo que es su soberanía, conoció lo que es su misericordia, conoció lo que es su bondad. Él pudo contemplar esos atributos, esos dones que están en Dios. Él pudo contemplar a Dios actuando en su vida, y por eso él dice, ahora mis ojos te ven. No ha sido en vano este dolor. He cosechado un conocimiento acerca de ti, como si te viera cara a cara. De seguro, hermanos, que después de esto, el dolor por el que atravesó Job, eso no sería motivo de lamento. O sea, él no diría, ay, pero esa etapa de mi vida tan difícil, tú no sabes, no sería de lamento. Él obtuvo beneficios. Su paciencia y su fe fueron perfeccionadas también. Job vino a ser un hombre maduro, un hombre paciente. Su paciencia creció, su fe aumentó. Job se vio en su momento impotente, solo esperando en el Señor. Esa es una enseñanza para nosotros. Volvamos a nuestro texto. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dice el versículo 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no perdonaste. Habiendo visto esos dos beneficios, volvemos al texto. Este texto nos detalla el proceso de buscar y encontrar a Dios en el dolor. No hubo un profeta como el profeta Jeremías. Él vivió esos momentos de dolor al junto del pueblo y les aconsejaba, qué hombre valiente, porque mire, le decían, no te vamos a hacer nada, dinos lo que Dios dice. Y cuando él se lo decía, para la cisterna, dime lo que Dios dice, ya no te vamos a hacer.
y otra vez, y el hombre firme diciendo lo que Dios decía. Él ahora le dice a ese pueblo qué hacer en medio de ese dolor para volver a su Dios. Él le dice en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lo primero que plantea Jeremías es un autoexamen. Dice, escudriñemos nuestros caminos. Salomón lo expresa de esta manera, dice Salomón, y en el día de la adversidad, considera, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Ambos están diciendo lo mismo. El momento de dolor es ideal para nosotros considerar, para nosotros tener una reflexión. La aflicción, o lo que es lo mismo la adversidad, es un tiempo adecuado, oportuno para esto, para reflexionar, para enmendar, para enderezar nuestros caminos, como fue el caso de Nabucodonosor. Ellos, el pueblo de Israel, no había prestado oído a lo que decía él como profeta, el profeta Jeremías. No habían prestado oído a otros profetas, a los falsos sí, a los falsos profetas sí. Ellos lo escuchaban. Ellos se habían rebelado contra Dios al no prestar atención a sus profetas, se habían apartado del camino del Señor. Ellos eran como la sociedad de hoy, indiferente a la voz de Dios, está entretenida en sus asuntos. Dice la parábola del hijo disipador, ilustrando ese tiempo de reflexión, lo siguiente. Dice Lucas capítulo 15, versículo 17. El hijo disipador, aquel que malgastó los bienes de su padre, nos da una tremenda lección, porque hubo un momento que es inigualable, yo diría. Es en ese momento donde Dios entra a la mente de él y nos la da a conocer. ¿Cómo piensa una persona que se arrepiente? Dice Lucas capítulo 15 en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Allí empezó la restauración de este muchacho. Él tuvo que bajar, él bajó a lo más profundo, al lodazal. Él se dedicó, tuvo que dedicarse a alimentar cerdos, que era el oficio más bajo. Bregar con los cerdos, a donde él mismo tenía hambre y deseaba comer de lo que a ellos se les daba. Después de él haber estado en grandezas en la casa de su padre, él vivía bien. Después pasa a una vida independiente, pero con los bienes que su padre le dio, y vivía en placeres. Después de pasar esos episodios de la vida en casa, fiesta con amigos, viene a ser humillado. Pero note, ninguno de esos episodios pasados, ninguno de esos episodios de la vida pasada le condujeron, le llevaron a una reflexión fructífera y saludable. Ninguno de esos momentos lo motivó a él a reflexionar. Es ahora cuando él está humillado que él dice la Escritura, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, etcétera. El Señor en esta parábola, como dijimos, nos permite entrar en un área privada a donde ningún ser humano puede entrar. Los pensamientos. Él está hablando consigo mismo. Ahí es a donde nace el arrepentimiento. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Él se propone tomar el camino contrario al que seguían sus pies.
El Señor permite que nosotros veamos los pensamientos de Él. Ese es un departamento, la mente es un departamento a donde ningún ser humano puede entrar. Él, Dios, sin embargo, abre las puertas de la mente de este joven que viene de las parrandas, pero no abre la mente de él cuando estaba en medio de las parrandas, cuando estaba viviendo cómodo, sino que lo hace cuando está humillado, sufriente y hambriento, para ver lo que había allí. ¿Qué había en esa mente? ¿Qué había en ese corazón? Eran pensamientos de arrepentimiento, de restauración de su vida. Esos pensamientos de no volver a lo que él estaba, eran pensamientos de retornar a lo correcto, al camino adecuado. Eso era un autoexamen. Era un autoexamen, fue un autoexamen del cual vemos que salió el paso correcto. Él se levantó y volvió a su padre. Eso sucede en la aflicción. En la aflicción nosotros nos autoexaminamos. En la aflicción nace pensamientos de arrepentimiento, determinación de volver. La aflicción puede traer beneficio porque nos trae al camino correcto. Sigue diciéndonos el profeta Jeremías. Recuerde que estamos viendo el verso 40 del capítulo 3. Escudriñemos nuestros caminos, dijimos, autorreflexión. En el tiempo del dolor es bueno reflexionar. Número 2, dice él, y busquemos. Escudriñemos nuestros caminos, y segundo dice, y busquemos. O sea, no basta con un autoexamen, no basta con sencillamente reflexionar, sino que luego de hacer la autorreflexión debemos buscar a Jehová, buscar a Dios. Dice él, y busquemos. El proceso no está completo si nosotros admitimos que ha habido errores en nuestra vida. El proceso no está completo si nosotros llegamos a admitir que no hicimos lo correcto. Falta ahora buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque muchos se autoexaminan, reflexionan y terminan aborreciendo a las demás personas. A los caldeos porque fueron los que maltrataron al pueblo. A Nabucodonosor porque era la cabeza de esas personas. Muchos reflexionan, pero en lugar de tomar una actitud correcta, no dan a la aflicción la adecuada interpretación, sino que se endurecen, se amargan sus vidas. Ellos se victimizan, ellos sienten que la vida los trató mal, que lo que le pasó a ellos no lo merecían. La aflicción vuelve una y otra vez a lastimarles. Al reflexionar es como ellos volver a ese mismo episodio doloroso de la vida. En fin, terminan más endurecidos. Son más difíciles de convencer para volver. Se tornan resentidos, comienzan a emitir juicios duros contra las demás personas. Eso pasa con aquellas personas que reflexionan pero no buscan a Dios. Dice el texto, y busquemos a Jehová. Para que la aflicción sea una bendición, debemos buscar a Jehová a causa de ella. Para que la aflicción sea una bendición, debe traernos a Dios. No nos quedemos allí, no nos quedemos en la autorreflexión, no nos quedemos en el autoexamen. Busquemos a Dios en nuestro dolor. En tercer lugar, dice el texto, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, y con esto concluimos. Y volvamos a Jehová. Volverse equivale a dar media vuelta. Volverse a Jehová es lo mismo que convertirse. El Señor nos invita continuamente a volver a Él. Tal vez debemos arreglar cosas. Tal vez debemos realizar cambios en nuestra vida.
Tal vez Dios desea que estemos más cerca de Él. Sí, a veces la vara de Dios produce lágrimas, o sea, la vara del padre, de cualquier papá, produce lágrimas en el hijo, pero ese hijo viene a las piernas de su padre a llorar. Así es Dios. La vara de Dios viene a nuestras vidas para que nosotros vengamos a sus pies, a humillarnos delante de Él. A veces estamos rodeados de tantas cosas que nos distraen de Dios. Oramos, pero un poquito de tiempo. Tal vez no muy concentrados. Y así seguimos con las cosas del Señor, término medio, pero la aflicción nos trae a venir a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con lágrimas, pero a Dios. Es mejor estar con lágrimas a los pies del Señor que mucha risa alejado de Él. Dice Jeremías, volvamos a Jehová. Hermanos, nunca será en vano venir a Dios. No importa la condición anterior, la condición en la que se estaba, la recomendación del profeta es volvernos a Él. Mi amigo, vuélvete a Dios. Esta es tu oportunidad. Ven a Él. El dolor vendrá. Nadie, como hemos dicho otras veces, va a ser ajeno a eso. El dolor vendrá, pero ¿qué haces con él? Mientras viene el dolor a tu vida, ¿qué haces? ¿Te endureces o vienes a Dios quebrantado? Quiere el Señor que tú seas uno de los que vengan al Señor. Que no sea un desperdicio para tu vida el dolor. Vamos a orar. Amante Señor, Padre nuestro, hoy hemos presentado a los hombres tu palabra, el llamado que tú haces a volverse a ti. Señor, pero solo tú lo puedes hacer eficaz en los corazones. Solo tú nos puedes llevar a una real convicción, quebrantamiento y relación contigo. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú lo hagas, que la aflicción no sea un desperdicio para nuestras vidas, sino que sea un beneficio al traernos a ti, al ayudarnos a encontrarte, al ayudarnos a venir a ti con todo nuestro ser. Obra en cada uno de nosotros, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.